La clave oculta. Con Miquel Figueroa. Hoy en el programa vamos a hablar de la felicidad. Bueno, hay mucha gente que habla de la felicidad, parece que unos y otros, pues cada uno tiene su propia idea de lo que es, incluso pues hay quien dice tener la solución o la claves para tener la felicidad. De hecho, cuando el invitado de hoy me propuso hablar de este tema, de la felicidad, pues tengo que confesar que primero no las tenía todas. Esbocé una mueca de esas que esbozo yo cuando no tengo algo claro, porque como digo, parece un tema pues del que se habla muchísimo, tal vez demasiado, y que pues parece, a mi manera de ver, pues casi algo, ya un mito, ¿no? El mito de la felicidad, porque sí que es cierto que existe pues el placer, podemos sentirlo, el bienestar, pero ¿qué es exactamente la felicidad? Hoy vamos a hablarlo con David Luján, con quien ya hablamos hace un tiempo sobre la acupuntura natural, y vamos a entender cómo entiende la felicidad desde su enfoque, desde el enfoque de la acupuntura. Buenos días, David. Hola, buenos días. Bien, pues antes de nada, ya lo hablamos en la anterior entrevista, pero me gustaría, creo que no está de más, que nos recuerdes un poquito qué es la acupuntura natural y en qué se diferencia de la acupuntura tradicional. Bueno, la acupuntura natural es prácticamente acupuntura tradicional, solo que hay una investigación quizá más profunda en cuanto a lo que los chinos llamaban espíritus, o lo que a mí me gusta llamar subconscientes. Entonces, de eso es lo que voy a hablar un poco hoy, porque la felicidad no se encuentra directamente relacionada con el cerebro, como muchas veces se cree, sino está, desde nuestro punto de vista, está más en los órganos internos, que es donde se manejan los subconscientes, que a fin de cuentas son casi el 80% de nuestro comportamiento cotidiano. Claro, pero estás diciendo que no se encuentra en la mente, en el cerebro, y estás hablando de subconscientes. ¿No estaría vinculado esto? Sí, está vinculado. De hecho, hay una parte, ahora te iré contando que hay varios tipos de felicidad. Una de ellas sí que está directamente relacionada con el cerebro, pero no todas. Bien. Bueno, pues vamos a ir entendiendo un poco esta manera. Como digo, es una manera de entender la felicidad y de hecho el mismo ser humano de una manera muy diferente, bueno, novedosa tal vez. Yo te comentaba, introducía el tema, pues diciendo que para mí la felicidad pues es algo un poco difícil, ¿no? de entender. Es como un concepto que se utiliza muchas veces para designar estados, como, bueno, que podríamos también llamar como placer, por ejemplo, bienestar, Claro, como un espejismo, ¿no? Utópico. No sé si cómo lo ves tú, ¿cómo entiendes tú la felicidad? Sí, yo creo que aquí todos tenemos un problema porque en nuestra sociedad nos indican que debemos ser felices. Hay como una especie de presión sobre esto. Y todos, pues sí, cuando sentimos ciertos estados que lo podemos definir como felicidad, pues pensamos, sí, a mí me gustaría estar así, tienes razón, debería ser feliz. Pero no nos dicen primero cómo realmente uno llega a ser feliz, ni tampoco qué es la felicidad. Entonces, claro, tenemos una presión por un lado y un desconocimiento por otro. Y eso genera una tensión que la propia tensión ya va en contra de la felicidad. Pero para estar feliz en parte hay que estar relajado, ¿no? O sea, el mismo hecho de querer ser feliz, de necesitarlo, ¿no? Porque vemos que es el mensaje que nos llega de un lado y de otro. El mismo hecho ya está dificultando que seamos felices. Claro, querer serlo sin saber cómo ni qué es todo esto. Entonces es como dirigirse a ciegas hacia un camino que es obligatorio en parte, pero que no sé muy bien cómo caminarlo o por dónde ir, ¿no? Entonces esto ya va en contra de la felicidad porque genera presión, claro. Pero ¿cómo la definirías? ¿Qué es la felicidad? Y es de hecho el placer, por ejemplo, cuando uno está bien pues haciendo algo que le gusta, lo que sea, esto es felicidad. Cuando siente pues un placer físico, esto es felicidad, o es algo diferente. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, yo lo entiendo a través, como te decía antes, de los subconscientes, y para eso tendría que definir tres tipos de felicidad que están en nosotros, como un subconsciente que nos maneja sin darnos cuenta. Entonces, lo primero, la felicidad, hay una parte que sí que es consciente, pero la mayor parte de nuestra felicidad no es consciente. Se maneja de manera subconsciente. Entonces, para trabajarla, tampoco se puede trabajar de manera mental. Entonces, esa tensión de decir, debo ser feliz, el pensamiento positivo no lleva a la felicidad.
lleva a más tensión y por lo tanto en contra de la felicidad. ¿Cómo? A ver, el pensamiento positivo... Sí, porque esto del pensamiento positivo, que es como la psicología americana que nos viene de allí, sí, es como el único remedio que nos da, sobre todo la televisión y todo esto, nos da para ser feliz. Entonces tú piensas en positivo y te vendrá la felicidad. Pero es una manera consciente de intentar trabajar la felicidad cuando la mayor parte de la misma se encuentra en el subconsciente. Entonces no podemos trabajarla de manera tan evidente o obvia como simplemente convencernos mentalmente de que las cosas van bien. Eso no es suficiente, aunque puede ayudar en algunos momentos, pero no es... hay que trabajar el fondo del iceberg, no solamente la punta. Entonces, si el fondo del iceberg está trabajado, pues la felicidad surge de manera espontánea y por sí misma, sin necesidad de forzarla. Es decir, que básicamente, habitualmente, podríamos decir, lo que estamos haciendo son esfuerzos superficiales y no tocamos realmente lo que interesa, lo que importa, vaya. Sí, algo así. Por eso la felicidad normalmente la sentimos como muy poco duradera. Como que tenemos estadios cortos de felicidad que enseguida se nos va. Entonces nosotros nos cuestionamos ¿por qué es esto? ¿No? ¿Por qué, si lo estoy haciendo todo como me dicen, por qué solamente soy feliz a ratitos? ¿No? Porque no hay un trabajo previo del fondo de los subconscientes o del fondo de mi organismo, que es el que mantiene la felicidad más estable, ¿no? Pero David, esto de la felicidad constante no sería un imposible en el sentido de que, bueno, al fin y al cabo estamos vivos y estamos viviendo constantemente experiencias que nos producen una desazón o que son pues un tipo de experiencias negativas o número negativas que no nos producirían, no nos permitirían o lo natural no sería estar contento, feliz, sonriente, alegre cuando ocurren. Sí, efectivamente, yo creo que eso es la primera forma de entendimiento, es que no tenemos que presionarnos en cuanto a que la felicidad es una cosa constante. Sí podemos llegar a una estabilidad, como demuestran en otras culturas o cierto tipo de personas, demuestran una estabilidad de la felicidad mayor que otras. Entonces sí que se puede llegar a un estado bastante estable de felicidad y duradero. Pero lo que no hay que intentar es ser felices constantemente. Eso ya es una presión. Yeah. Entonces, trabajar, ahora sí, si avanzamos en la entrevista, te daré algunas claves sobre lo que yo considero que es la felicidad y cómo trabajarla de manera subconsciente. Y con esto, si se hace bien, yo creo que sí que es bastante estable, ¿no? Ahora hablabas de otras culturas, tú estás, vives en la India durante buena parte del año, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que mañana vas hacia allá. Y lo hablábamos en la anterior entrevista, parece que, pues no sé si lo ponías como ejemplo, supongo que sí, porque es lo que conoces, pues que allí parece que se toman las cosas de otra manera, ¿no? Que como que les cuesta menos sonreír o aceptar las cosas y vivir en un estado más de paz. ¿Puede ser? Sí, de los tipos de felicidades que yo defino, no todas son mejores allí. Nosotros tenemos la mental, quizás es mejor aquí. La felicidad mental, que está más relacionada con la risa. Pero la risa no simplemente, que también nos confundimos con eso, la risa no es siempre felicidad. Es una parte de la felicidad, pero no es la única. Entonces, en India, en estos países así más tradicionales, tiene un tipo de felicidad que es más de los riñones, relacionada con los riñones, que es la felicidad que yo llamo felicidad plena, donde hay una estabilidad interna, que no te lleva a la carcajada o a la sonrisa, pero sí a una satisfacción personal. Entonces, si te parece, te defino un poco los tres tipos de subconscientes que hay para la felicidad. Vamos allá, sí. Que están relacionados, como te decía antes, con los órganos internos. El primero sería los riñones, y concretamente el izquierdo, está relacionado con la felicidad. Luego es el pulmón, otro tipo de felicidad que aparece como subconsciente, la genera el pulmón. Y la última sería la que produce el corazón, que sí se relaciona o se conecta directamente con el cerebro. Entonces esta, digamos, que es la felicidad consciente, que es la que usamos más en Occidente. Utilizamos más el corazón, la carcajada, la vida social, y eso es otro tipo de felicidad, pero no es la única, son tres. Bien, tres que supongo que al final es lo mismo, ¿no? Es decir, supongo que se compenetran o se conjugan y al final acaba siendo pues un movimiento único, ¿o no? Sí, todo en el cuerpo, igual
igual que en todo el universo, está siempre interrelacionado, obviamente, claro. Pero sí que puede haber un desequilibrio, por ejemplo, en los riñones, y entonces ese tipo de felicidad nos cuesta, y tenemos a lo mejor un equilibrio en el corazón, y ese tipo de felicidad sí la podemos llevar. Todo el mundo ha sentido como tiene muchos amigos, se ríe mucho, pero luego en soledad se siente triste, se siente solo. Entonces ahí, en realidad, para que la felicidad se mantenga estable, estos 3 órganos vitales, incluidos si sumamos el cerebro serían 4, estos 3 órganos vitales tienen que mantener un equilibrio y una salud interna. Entonces se conectan entre ellos y producen esta felicidad más estable. Bien, bueno, pues yo creo que estaría bien que los definieras un poquito, o definieras estos 3 tipos de felicidad y de órganos un poco más extensamente. Hablemos de esta felicidad plena o existencial que se encuentra en los riñones. ¿Cómo lo definirías esto? Sí, tenemos 2 riñones, obviamente. Yo lo veo más en el riñón izquierdo, que tradicionalmente siempre se ha relacionado con el riñón materno. Está el riñón paterno y el riñón materno. El izquierdo es el que nos interesa para dar felicidad, y aquí se produce un tipo de felicidad que yo llamo felicidad plena o existencial. Y está relacionado con, lo dividimos en 2, vamos a ir por parte primero, lo dividimos en 2. La parte más profunda de este tipo de felicidad en el riñón izquierdo es lo que llamamos el árbol y su universo. Y está relacionado con las virtudes personales que uno tiene. Obviamente todas las madres si tienen 2 hijos, saben que no venimos iguales. Los niños son distintos. Entonces todos entramos a existencia, por así decirlo, con una habilidad distinta, que son nuestras virtudes. Entonces, desde que yo soy pequeñito, mi madre me va registrando mis virtudes, y a lo largo de la vida yo voy desempeñando esas virtudes. He venido aquí, digamos, al universo con una serie de habilidades distintas a los demás, y esas tengo que desempeñarlas. No son siempre muy concretas, pero sí a lo mejor abstractas. Y si todos hacemos lo que nos gusta hacer y lo que somos un poco mejor que el resto, eso nos da ese tipo de felicidad, de relajación o saber que estoy haciendo algo. Entonces es como también una felicidad de destino. Estoy en mi camino, estoy en el destino que debo. Bien. Esa es una felicidad, digamos, la más profunda, la más estable. Hay gente que la tiene y hay otros que a lo mejor están un poco perdidos y no saben a qué he venido aquí, no sé realmente lo que me gusta, o mi trabajo no me llena del todo. Claro. Eso obviamente es básico, que estés desarrollando tu virtud natural y que te guste lo que estés haciendo como destino. Parece muy habitual aquí en Occidente, por lo menos, que esto no se da demasiado. Es decir, mi pregunta es, ¿consideras que la sociedad que hemos creado potencia el hecho de que cada uno busque y desarrolle sus virtudes o al revés? Sí, yo creo que todos tenemos opciones, es verdad. Yo creo que es una sociedad que se puede llegar a conseguirlo. Una de las grandes virtudes de nuestra sociedad es la apertura de las posibilidades que existen. Pero luego también, claro, si estás un poco perdido, también es una sociedad que te permite o que te empuja simplemente a ganar dinero, ¿no? Entonces es cuando ya si la gente anda perdida y se engancha en eso, trabajar por dinero, luego cuesta mucho saber quién soy en el sentido de a qué he venido, cuál es mi virtud. Bien. Entonces yo creo que sí podemos en esta sociedad, pero hay que tener cuidado porque nos atrapan enseguida, ¿no? Y trabajar por dinero es algo peligroso. O sea, hay que trabajar. Para mí el dinero es la consecuencia de tu trabajo. Hay gente que le encanta lo que hace y no podría hacer otra cosa, y luego tenemos gente que está, como dice un educador famoso, esperando a que llegue el fin de semana o que lleguen las vacaciones, ¿no? Entonces esa gente que vive esperando al fin de semana son las que tendrían una carencia en este riñón izquierdo, porque no sabrían a qué han venido a esta vida, ¿no? Muy interesante. Recomendación primera, ¿no? Sería busca aquello que te gusta hacer, aquello en lo que eres bueno, aquello que te satisface y por lo que te gusta levantarte por la mañana, y desarróllalo. Claro, sí. Y si puedes, otro consejo bueno es que preguntes a tu madre, porque en la estructura del árbol genealógico, la madre es la que tiene que entender desde que eres pequeñito cuál es tu virtud diferencial. Entonces las madres han ido recopilando esa información durante toda la vida y tú le preguntas, mamá, ¿quién soy y qué tengo que hacer? Y tu madre, claro, suponiendo que esté equilibrada y que quiera ayudar, te guiará en el camino que es de quién tú eres, ¿no? Porque es una cosa muy subconsciente que muchas veces no sabemos cuál es nuestra virtud. Pero nuestra madre tiene ese registro
y nos lo tiene que contar y empujar. Pues yo se lo voy a preguntar luego a ver qué me dice. Bien. El padre no está, obviamente todo está relacionado, ¿no? Pero no pertenece a este riñón izquierdo, pero la función del padre es coger la virtud que yo tengo, la virtud diferencial, y ponerla en la vida social de manera práctica. Una función también muy importante. O sea, la madre me tiene que decir a qué he venido y mi padre me tiene que decir cómo usarlo para ayudar al resto. Entonces ese trabajo de padre y madre da una estabilidad. Los que han tenido la suerte, los que hemos tenido la suerte de tener una familia estable, entonces sí que tenemos esa referencia para saber el ser, que sería la madre, y el tener o el desarrollarme, que sería el padre, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar de la del segundo tipo de felicidad, es la felicidad universal o perceptual. Bueno, un segundo, porque sí. Antes en el riñón es que tenemos, todos estos órganos se dividen en dos partes, ¿no? Los chinos decían el yin y el yang. Bien. Hasta ahora hemos hablado de la parte yin del riñón izquierdo. Sí. Entonces ahora voy con la parte yang del riñón izquierdo, es la que se llama, como subconsciente interno, se le llama el amplio proyecto que todos debemos desarrollar en esta vida, ¿no? Entonces ahí también hay parte de la felicidad. El amplio proyecto, es decir, una especie como de mapa o de objetivo para nuestra vida. Sí, está relacionado obviamente porque es el mismo riñón, están relacionados con mis virtudes personales, ¿no? Pero el amplio proyecto se refiere a dos fases que tenemos en la vida. La primera fase, que es como de entrenamiento, igual que hacen los animales, practican la caza. El ser humano tiene un periodo más largo, pero estamos practicando para la vida adulta. Y la vida adulta siempre se basa en ayudar o contribuir con nuestro grupo. Entonces, en ciertas tribus, normalmente se dice que es a los 18 años, ¿no? Nuestra sociedad lo hemos retrasado un poco y estamos como entrenándonos, a lo mejor hasta los 25, quizá 30, y luego hay un momento en la vida que tienes que cambiar. Ese clic en donde te lleva de la primera fase, que es de satisfacción, la primera fase es de entretenimiento, sí, y diversión. Pues si tú encuentras un adolescente divirtiéndose, está bien, porque está entrenándose. Pero hay un momento que tienes que cambiar la diversión por la siguiente fase, que es de satisfacción personal, donde ya no nos buscamos tanto divertirnos y sí hacer un trabajo bonito que nos dé satisfacción personal. Entonces, para alcanzar la felicidad, una vez has pasado los 25 o 30, tienes que haberte embarcado en algún proyecto, como digo yo, un proyecto que te sobreviva, es decir, que sea más amplio que tu propia vida. Si tienes un proyecto cortito que te va a dar dinero y quieres cerrar la empresa y jubilarte, eso no es algo que esté dejando una esencia, un trabajo a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, este amplio proyecto tiene que sobrepasar tu vida. Entonces, tienes que hacerlo no por tu propio beneficio, sino por el beneficio de las siguientes generaciones. Por ejemplo, un amplio proyecto es simplemente un hijo. Tener un hijo, cuando estás educando a un hijo, te da la satisfacción de decir, me va a sobrevivir, y todo este empeño, todas estas estrategias o conocimiento que yo le estoy transmitiendo le va a llegar más lejos. Y esa satisfacción personal también es felicidad, se encuentra también en el riñón izquierdo, y es esencial, nos da esa felicidad plena. Entonces el riñón izquierdo lo subimos en dos. Una es el desarrollo de mis virtudes y la otra es utilizar estas virtudes en el camino, en un proyecto, en un camino que sea para el bien de todos. Y eso me da satisfacción personal, estabilidad, felicidad plena, que no es una felicidad de sonrisa o de carcajada, pero es como un sentimiento de pertenencia del universo, sé quién soy, sé dónde estoy, me gusta la vida. Eso es el riñón izquierdo, el primer tipo de felicidad más profunda, digamos. Bien, vamos ahora sí, si te parece, a hablar del pulmón, porque allí se encuentra otra de las felicidades. Como decía antes, es la felicidad universal o perceptual. Me tienes que explicar esto porque, pues evidentemente no. ¿De qué va? Sí. El pulmón es el que se encarga, es uno de los órganos que los chinos llaman cielo, que está en la parte alta del cuerpo, y es el que se encarga de comunicar lo interno con lo externo. Entonces es el que sale hacia afuera, hacia el mundo del exterior. Así como los riñones hemos estado hablando, que es algo más profundo, sobre quién soy yo, mi madre, el árbol genealógico, el pulmón busca hacia afuera, hacia el exterior. Entonces también tiene dos aspectos, ¿no? Como los chinos decían, el aspecto yin y yang. El yin, que siempre empezamos por lo más profundo, es lo que llamamos el tigre en contemplación, porque el pulmón es como el instinto animal.
Y este tigre en contemplación es nuestra capacidad, digamos, de percibir todo lo que nos rodea de manera animada, que es lo que hacen los animales. Los animales no tienen la industria del entretenimiento. Un animal no quiere entretenerse, el animal simplemente con observar el exterior ya es feliz. Entonces nosotros tenemos también esa capacidad de observar lo que nos rodea y no aburrirnos. Cuando está equilibrado este subconsciente, todo lo que vemos alrededor está vinculado. Es como se dice la absoluta interdependencia. Y si observamos con esa absoluta interdependencia que todo, que las flores, que el pájaro, todo pertenece a una sola cosa, esa visión hermosa hace que no nos aburramos. No existe el aburrimiento cuando este subconsciente está en equilibrio. Entonces nos da un tipo de felicidad de observación, digamos. Lo que observo me gusta, que también es importante. Wow, pero me has descolocado un poco porque, claro, es un tipo... No me lo esperaba, básicamente, que me dijeras esto. O sea, me parece algo muy curioso. Decías ahora los animales, es verdad. Mi gato, por ejemplo, ve una puerta que se mueve y ya la está atacando, ya cree que ahí hay algo de vida, ¿no? Hay algo divertido que hacer, ¿no? Y nosotros a lo mejor hemos perdido esto, quieres decir, y tendríamos que recuperarlo. Sí, es una sociedad que está un poco rápida, entonces esa contemplación, que también es necesaria, se nos escapa a veces, se nos altera el pulmón, ¿no? Pero sí es importante poder observar lo que nos rodea de manera animada, y este es uno de los consejos quizás que yo más aplico y que me parece cruciales para mantener la felicidad, que es animar lo que te rodea. Pero, como hacen los niños, o como hacen las películas de dibujos animados, que las tazas hablan, que te hablan las sillas. Entonces, el poner sentimiento que se ha hecho desde que el hombre es hombre, y aquí empieza la religión, es darle animación a ciertos objetos. Que puede ser Sí, perdona. No, dime. Bueno, de hecho es que estás hablando de algo que creo que como decías, ¿no? Los antiguos, las tribus también, de hecho, hoy en día indígenas, que conservan pues este pensamiento mágico, diferente, no tan racional, pues son animistas, que es lo que se llama el animismo, ¿no? El dar vida a aquello que nos rodea. Pero y mi pregunta es, para gente que sea a lo mejor más racional o más, pues esto, más propia de nuestra sociedad occidental, no dirá que esto es un estadio ya superado y que es una tontería, algo pues infantil. Sí, pero si lo consideramos como una tontería, algo infantil, entonces el pulmón empieza a empeorar y sentimos lo que produce este subconsciente cuando está en ese equilibrio es soledad y soledad con el entorno. Entonces aburrimiento en la percepción, todo lo que me rodea es literal o plano. Entonces esto sí que nos ha dañado ese pensamiento científico de ver las cosas tan planas. Ahora tenemos a la mecánica cuántica donde ya se mete más dentro del objeto, lo analiza de manera más profunda y entonces ahí vuelve el animismo, porque todos los mecánicos cuánticos entienden la realidad de manera casi espiritual, ¿no? Entonces nuestra forma literal de ver es peligrosa, digamos, peligrosa para nuestra felicidad. Hay que intentar verlo, aunque no creas en ningún dios, puedes animar una taza, ¿no? Aunque sea una broma, le dices, uy, la taza cómo está hoy, que está un poco sensible. O sea, esa forma de hablar así en lo cotidiano con tu pareja, intentando decir, cuidado con la silla que está un poco, sí, que hoy no está de buen humor. O sea, si incluyes a los objetos que te rodean como si tuvieran sentimientos, aunque sea como un juego, sin necesidad de que sea algo espiritual o religioso, eso ya empieza a darte tu cuenta que te produce felicidad de manera evidente. Claro. Ya observas y todo lo que te rodea, lo que tienes ahora mismo delante tuya, todo tiene una vida, todo tiene una intención, un porqué, como si fuera humano, como tú decías, la animación. Animar es esencial para la felicidad y el ser humano así lo ha entendido siempre y en todas las culturas, como tú me preguntabas antes, donde yo vivo en India, allí sí que son muy animistas y mantienen todo esto. Entonces ellos tienen una felicidad, la familia es muy importante para ellos, la felicidad de riñón la mantienen bastante bien y luego el animismo, que ellos hablan con sus dioses o entienden todo lo que les rodea, tienen una naturaleza muy bonita, la observación tiene que ser un paisaje hermoso, eso ayuda mucho a que el pulmón se mantenga equilibrado. Muy bien. Bien, esta era la parte yin. Sí, ahora la parte yang es la felicidad que quizás sobreusamos nosotros aquí en Occidente, porque yo como psicólogo estudié de la carrera un libro muy gordo, que era de psicología del consumidor. Bien. Y todo esto es estudiar cómo hacer que los demás compren, ¿no?
caigan en el consumismo. Yo cuando estudié ese libro me quedé asustado diciendo, Dios mío, somos demasiado inteligentes, yo no vuelvo a ver la tele porque aquí me están siempre... o entrar en un supermercado. Tiene todo un estudio hecho en un supermercado de cómo subirme el pulmón yang, como yo le digo, ¿no? Esto tiene que ver con el pulmón, es decir, nos tienen cogidos por el pulmón, no por otro lado, cuando vamos a comprar. ¿Cómo es esto? A ver. Sí, además es que se puede observar perfectamente en cualquier persona que entra en un supermercado, cómo la respiración se le va subiendo, se le va acelerando y se le sube más a la caja torácica. Entonces, este subconsciente es el que yo llamo el salto del tigre. Como decía antes, el pulmón es nuestro instinto animal, ¿no? Y este salto del tigre son las necesidades básicas que estén cubiertas, ¿no? También es un tipo de felicidad que si está cubierto, obviamente yo no puedo ser feliz si tengo mucha hambre, ¿no? O no puedo ser feliz si me duele una pierna. Entonces todo eso se relaciona con este pulmón yang. Y para eso, cuando está alterado, cuando está subido, es como si fuera un animal con ganas de comer, con hambre. Entonces lo que hacen el estudio de la psicología para la manipulación, digamos, del consumidor es subirte el hambre hacia las cosas, la necesidad de que creas que sin esto no voy a poder ser feliz. Entonces tú entras a un supermercado y coges una falda como si fueras un tigre que se lanza hacia una presa, diciendo, yo para ser feliz necesito esta falda, yo para ser feliz me tengo que comprar este ordenador. Y esa es la felicidad que más usamos y que realmente es cierto que es felicidad, pero es también la más efímera. Enseguida, cuando compras tu falda o tu ordenador, te sientes feliz porque has cubierto una necesidad, es igual que comer. Cuando comes también te sientes feliz, pero luego enseguida se pasa. Dura unos segundos o unos minutos de felicidad y vuelves a tu estado anterior, donde una de dos, o sigues consumiendo o ves que te se te ha generado un vacío, ¿no? Claro, que ahí estaría lo interesante, ¿no? Ver ese vacío y... equilibrarlo, ¿no? A actuar sobre él o de alguna manera sanarlo. Sí, para eso tienes que tener los otros tipos de felicidad, principalmente el riñón estable. La gente que tiene el riñón izquierdo, la felicidad que decíamos al principio, estable, son menos consumidores, se les sube menos el pulmón. Entonces es algo que a lo mejor nuestra sociedad no le interesa, que la gente sea realmente feliz, sino que busquemos una felicidad de consumo. Ahí lo has dado. Entonces esto, claro, todo el mundo tiene una tienda, todo el mundo quiere vender su producto. Claro, no se puede en una sociedad de gente feliz, sino de gente que está buscando siempre necesidades nuevas, ¿no? Eso es lo que mueve el consumismo, la generación de nuevas necesidades. Y para eso tienes que alterar el pulmón. Bien. Entonces, creerte que la búsqueda constante de la felicidad que hablamos al principio es esa búsqueda de que todo lo que te sale en la tele la gente lo compra pensando que finalmente si consigo esto ya llegaré al estado de perfección. Siempre consumimos con una esperanza que luego se nos ve un poco defraudada, pero nos lanzamos hacia eso pensando que es lo que nos va a producir la mayor felicidad. Pero no es estable, insisto, que esta felicidad es útil, es cierta, pero también es efímera. Bien, claro, y fácilmente se convierte en una adicción, como vemos. Entonces, consejo, tratar de potenciar nuestra felicidad existencial, con este desarrollo de las virtudes personales, con este proyecto de vida, para evitar caer tan fácilmente en esta trampa, ¿no? Sí, digamos, como dice la medicina, el pulmón es el segundo riñón. Entonces están muy conectados, los dos mueven y filtran los líquidos del cuerpo. Entonces, claro, si el riñón está estable, el pulmón parece que se mantiene también estable. El consejo para el pulmón, para la felicidad del pulmón, sería la primera, que hemos llamado el tigre en contemplación, sería animar lo que nos rodea, hacer un ejercicio o un juego de animación con nuestros amigos, nuestra pareja, de lo que nos rodea, darle vida a lo que nos rodea, como si fuera Walt Disney, ¿no? Por eso los niños probablemente siempre se mantienen en un estado de felicidad amplia, porque por natural ellos animan lo que les rodea. Claro. Y el segundo consejo para el otro, el salto del tigre, sería intentar entender las necesidades personales de manera, pues, lo que son, es el hambre, la sed, cubrir esas necesidades personales antes de ir a un supermercado. No vayas con hambre a un supermercado ni con sed. También. Y saber relativizar que esta felicidad es efímera. Entonces, vale, consume lo que necesites, cómprate el ordenador, pero no busques la felicidad en ello, porque esa felicidad va a pasar. Entonces,
Entonces, vale, lo consumes porque lo necesitas para tu trabajo, para... Yo siempre digo que el proceso de consumo tiene que producirse a través del hígado, que es el que hace la reflexión. Cuando yo reflexiono qué necesito, después de 5 días voy a la tienda, lo compro y ya está, eso no ha salido desde el pulmón, no ha salido del salto del tigre que quería comer, sino ha salido de una reflexión. Entonces, ese consumo es el que es relativo y el que es sano, digamos. Entonces, compro lo que necesito. Y el que no es sano es ir como si fueras un cazador a un supermercado, a un gran almacén, a ver qué encuentro, ¿no? A ver si aquí consigo la felicidad. Entonces te pones como un tigre a consumir, y quizá esto es lo que luego te defrauda diciendo, bueno, tengo muchas cosas, pero he vuelto a mi estado inicial, ¿no? Bueno, eso en el mejor de los casos. En el peor, entre comillas, tendrás una tarjeta de crédito que te lo permitirá y estarás toda la vida sin preguntarte exactamente si hay otro tipo de felicidad que no sea el de ir consumiendo y de tener tantas cosas. Ahí hay que hablar con la tarjeta de crédito, pedirla perdón. Sí. Entonces caemos en el animismo, anima la tarjeta de crédito y decirle, no sé qué te he hecho hoy, discúlpame. Discúlpame que ya mañana, si acaso, ya te dejo en casa. Claro, algo así. Bueno, pues vamos por la tercera y última, tercer y último tipo de felicidad, que es el del corazón y del cerebro. Explícanos esto. Sí, esta es la que yo llamo la felicidad social o felicidad de las expectativas también, ¿no? Entonces también tenemos que dividirlo en dos. Aquí sí que entra la risa. El corazón es el que realmente se ríen. Porque el corazón en parte lleva los gestos de la cara, ya que el corazón es otro órgano de la parte de arriba del cuerpo, también está, igual que el pulmón, relacionado con el exterior, la conexión de mis emociones internas con el exterior. Y para eso el corazón, lo que busca son acuerdos con seres humanos, el corazón es muy humano, acuerdos con seres humanos que me vayan a beneficiar a mí. Entonces, para buscar estos acuerdos lo hacemos a través de la voz, que el corazón también lleva la voz, y lo hacemos a través de los gestos faciales, la sonrisa, los gestos que consiguen a lo mejor seducir a la otra persona para que el trato que hagamos entre ambos sea de mi beneficio. Entonces, como dicen los chinos, el corazón es el mentiroso del cuerpo, ¿no? La sonrisa, que aquí la tenemos bien vista en Occidente, para los orientales la sonrisa es un poco un engaño. Cuando haces un negocio con un chino, él no sonríe, no utiliza los gestos faciales, porque si lo hace dentro de su cultura indica que estás intentando engañar. Anda. Ostras, pero qué paradoja, ¿no? Porque parece como que para ser feliz o siendo feliz uno sonreirá, ¿no? Uno expresará pues físicamente y pues claro, el plano físico tenemos aquí a nuestra cara, ¿no? Gestual. Sí, yo creo que es una especie de confusión también que tenemos aquí, que nos han vendido eso de ser feliz significa reírse mucho. Pero todos hemos estado riéndonos a carcajadas, viendo el Club de la Comedia, y cuando apagamos la tele nos vuelve a pesar la no felicidad interna. Entonces, tampoco es una felicidad estable, es una felicidad que busca el acuerdo. Yeah. Sonríes para conquistar a los demás, pero luego, en cuanto esa conquista ya está lograda o no lograda, en cuanto ya cierras la conquista de ese objetivo, la felicidad no se mantiene tampoco. Pero habiendo este tipo de risa y de sonrisa, ¿no hay una sonrisa o una risa más, no sé, pura o más conectada a la felicidad real? Bueno, está la sonrisa interna, que es la que vendría de los riñones, y también del pulmón. De estos dos son más sonrisa, ¿no? Cuando observas algo que te gusta, sonríes. Y la carcajada o la risa social, esa, bueno, sí, yo no digo que sea mala, ¿no? Pero realmente cuando estás feliz en estas dos otros campos, quizás los más profundos, riñón y pulmón, ahí no te hace falta tanto reír. Es una cosa que me sorprende a mí cuando empecé a vivir allí en India. Sí. Que se veía la gente feliz, pero no se reían tanto. Pero sonreír, sí, supongo que sí, que eso es algo... Claro, sonreían, sí, se les ve que sonríen y sobre todo en su comportamiento se nota que se manifiestan felices y que no se quejan, no tiene mucha queja, pero luego la carcajada, que es social, se han hecho muchos estudios sobre la carcajada, se define nuevamente como una tensión social que se queda en nada. Entonces es como una especie de miedo, amenaza que te hace otra persona y que de repente esa amenaza era falsa. Entonces es la liberación de una tensión previa. Entonces ahí sale la carcajada. Cuando no existe una sociedad que te tense o un acuerdo social con otra persona que no te tense,
Entonces no tiene necesidad de la carcajada. Casi todos donde más nos reímos es cuando hemos pasado un periodo, a lo mejor con compañeros del trabajo, donde ha habido un periodo de estrés muy fuerte. Luego ya quedamos con ellos para tomar un café y ahí te empiezan a salir, repasas cosas de tensiones y como ya no existe esa tensión, te produce carcajada y te ríes mucho con tus compañeros. Sí. No, pues ahora estaba pensando y, ostras, de hecho es verdad, se puede conectar con la propia experiencia. Como, pues es verdad, momentos de risa, de este tipo de risa un poco, a lo mejor casi histérica, ¿no? Porque la carcajada es como un momento un poco, pues eso, ¿no? Exaltado y no acaba siendo una felicidad, pues eso, tranquila, profunda, sino que es algo como más nervioso, más superficial, a lo mejor. La euforia, que de hecho la euforia es el desequilibrio del corazón y de hecho mucha gente muere de infarto cardíaco por una euforia. Entonces castiga mucho al corazón esa forma de vida de la carcajada. Otra cosa es que la felicidad, por ejemplo, de un cómico que sale en la tele, esa es una felicidad de pulmón, de la animación. El cómico te está contando ciertas cosas que a lo mejor no te producen una carcajada, pero te gusta escucharlas porque son surrealistas, porque son alegres, porque son animadas. Entonces hay que ver un monólogo de un cómico de manera, usando el pulmón, observando cómo él te conecta cosas animadas y no con el corazón, porque para que te haga reír del corazón tiene que tensarte el miedo primero, la tensión social que luego desaparece. Entonces el corazón, como se entiende en el si está equilibrado no produce carcajada, no sonríe. La carcajada es un estado de desequilibrio del corazón. No hace falta la carcajada para ser feliz, sino incluso puede indicar casi la ausencia de felicidad. Bueno, en algún momento dado no importa, pero si una persona que usa mucho la carcajada es porque está carente quizá en otro tipo de felicidad. Bien. ¿Algo más referente a este tipo de felicidad? Bueno, esta también lo dividimos en dos. La más profunda, que es la de el yin. Sí. Esa la llamamos el intérprete y está conectada directamente con el pericardio, que es el que hace el filtro de las emociones. Todo lo que yo tengo en mis subconscientes tiene que pasar por un filtro, que lo hace el corazón y el pericardio, ambos juntos, y de ahí sube a la boca, al cerebro, a la expresión social, a ese acuerdo que tengo que trazar con el exterior para beneficiarme, ¿no? Es como el de relaciones del exterior, eso hace el corazón. Y luego el otro es el yang, es el que llamamos el comunicador mental. Y en este es el que envía la información, ese filtrado de las emociones la envía al cerebro. Y ahí ya somos conscientes. Entonces digamos que el corazón tiene que filtrar mis emociones hacia mi consciencia. Y esto ya se está haciendo en algunos estudios. Hay un instituto muy reconocido ahora que se llama Mass Heart en California. Sí. Y ya han visto que el chispazo cardíaco, el chispazo eléctrico que produce el corazón, se produce exactamente igual, con el mismo tipo de onda, en el cerebro unos segundos más tarde. Entonces se están cuestionando si pensamos a través del corazón. Una cosa que ya se entendía esto en Asia hace mucho tiempo, pero que ahora nos está resultando curioso ver esa sincronía de manera científica, ¿no? Entonces este comunicador mental, se han hecho estudios psicológicos y el consejo para mantener un cerebro, digamos, optimista, un cerebro feliz, alegre, sería en el manejo de las expectativas que el cerebro proyecta. Que ahora sabemos que el cerebro no recibe solamente, sino que emite adivinanzas o expectativas. Una balanza entre la expectativa que yo tengo de algo con lo que luego la realidad me da. Es decir, si yo juego a la lotería y espero que me vaya a tocar, y lo espero con mucha ilusión, y luego no me toca, entonces ahí se produce una falta de felicidad, una decepción. Entonces el consejo sería intentar mantener unas expectativas un poquito por debajo de la realidad, para que luego todo lo que me pasa me sorprenda en más. Entonces si yo voy a beber agua y me espero beber agua, pues entonces mi cerebro no hace nada, de repente sucede y no hay ningún problema. Pero si yo espero beber agua y el agua se me cae, como yo no esperaba que se me cayera, me produce una especie de infelicidad. Claro. Pero si yo, por ejemplo, voy a beber agua esperando que se me caiga, digo, no, si yo seguro que se me cae. Cuando se me cae, no resulta
no me produce esa infelicidad, porque yo ya me lo esperaba que se fuera a caer. Entonces, este juego de las expectativas se ha observado en distintos estudios psicológicos, que depende mucho de eso, de la persona que sabe ser feliz. Saber ser feliz del corazón significa mantener tus expectativas siempre no muy abajo de lo real, de lo más normal que te pase, sino un poquito debajo, pero no demasiado. O sea, no esperar demasiado de las cosas, sino lo justo o menos. Entonces, en realidad sería ser como objetivo con lo que las cosas nos van a traer. Y ahí está el pensamiento que decíamos positivo que nos ha vendido la psicología americana. Sí. Eso es como aumentar tus expectativas siempre. Siempre pensar que lo que me va a pasar es mucho mejor, muy positivo. Siempre pensando en todo. Estás subiendo demasiado tus expectativas. La realidad te va a estar castigando constantemente. Te va a estar dando menos. Y la culpa simplemente es por tú esperar demasiado. No porque la realidad sea mala. Sino depende de cómo tú esperes las cosas, simplemente. O sea que tú, el tema, por ejemplo, del secreto, esta presunta capacidad para generar, pues no sé, cosas en el mundo físico a través de la creencia mental o del enfoque mental, ¿cómo no lo ves claro esto o cómo? Yo intento que entender toda esta cosa que en realidad es muy psicológica y no es demasiado científica, intento entenderla de manera científica en lo posible. Entonces, me gusta creer en energías, obviamente, algo que la ciencia todavía está en ese proceso pero no salirme demasiado no salirme demasiado del campo médico, si es posible, o menos psicológico. Claro, a mí la sensación que me da con este tema es que nos enfocamos a lo mejor demasiado en algo que llaman pensamiento positivo, cuando a lo mejor lo que tendríamos que ver es por qué estamos atrayendo tantas cosas negativas, es decir, entender el trasfondo en vez de cambiar simplemente esa superficie, ir un poco al fondo de por qué estaríamos atrayendo todo eso que llamamos malo, ¿no? Claro, la diferencia a lo mejor de un americano medio educado para un pensamiento positivo, esperar siempre que todo me vaya bien, y una persona a lo mejor que vive en África, si comparamos los estilos de vida diremos, obviamente el americano le va mucho mejor, tiene de todo, y si vemos el africano que apenas tiene para comer, entonces observándolo desde fuera los dos, digamos, tiene que ser más feliz el americano. Porque tiene todo cubierto, ¿no? Sí. Y su vida es más interesante, hace más cosas. Y sin embargo, claro, el africano no espera que su vida sea mejor. Simplemente con esperar comer hoy, a lo mejor es suficiente. Entonces su juego de expectativas lo maneja mejor. Porque él simplemente no espera comer y el día que come, pues eso le produce felicidad. Anda, pues he comido, qué suerte tengo. Qué persona más afortunada soy que hoy he comido. Y sin embargo el americano, él educado para tener ese pensamiento constantemente exigente en cuanto a expectativas, que me pasen cosas muy buenas, está deprimido. Que Estados Unidos es donde más depresión existe con diferencia sí. en todo el planeta. Entonces dices, claro, ¿cómo puede ser que este lo tiene todo y está deprimido y el otro que no tiene nada se mantiene feliz? Es simplemente el juego de expectativas que cada uno maneja. Entonces el consejo sería intentar eso, no buscar expectativas demasiado altas, sino ser realista. Que no está en contradicción con ser ambicioso en la vida, pero siempre dentro de esa objetividad. Es decir, bueno, yo voy a embarcarme en este proyecto, porque si no también no nos funciona bien la vida, no puede ser conformista, no hay que confundirlo con el conformismo. Entonces me voy a embarcar en este proyecto, pero siempre esperando, pues si sale muy bien, si no sale nada, siempre con esas expectativas, cuidándome en expectativas, digamos. Qué bien, bueno, pues has dado unas cuantas claves, no obsesionarse también, no buscar aquello, la felicidad como obligación, porque como decías, probablemente es una de las causas de que no seamos felices, de que no sintamos o no podamos desarrollarnos plenamente. Y bueno, David, pues no sé si queda algo por decir, por mí ya ha sido un placer escucharte, no sé si queda algo. No, simplemente el consejo es ese, que se intenten trabajar cosas más profundas y no cosas, como tú has dicho antes, un poco más superficiales sobre la felicidad, que seamos conscientes que la felicidad es nuestra vida completa en todas sus diferentes vertientes. Entonces trabajemos la familia, trabajemos mis virtudes, trabajemos mi juego de percepciones, todo eso en vez de esperar que la felicidad me la dé o el consumo o la vida social solamente. Entonces ese sería el trabajo que todos deberíamos hacer. Por lo demás, muchas gracias a ti, felicitarte por tu programa, que yo lo sigo mucho en internet. Gracias. Y nada más.
Pues lo mismo digo, gracias a ti estamos en contacto por internet, como estos últimos meses desde que nos conocimos. Mucha suerte por allí, por la India, que te vas, como decíamos, mañana. Que vaya muy bien el viaje, que vaya bien por ahí, y cuando vuelvas, pues a ver si podemos charlar otro ratito de algún otro tema. Yo encantado, sí. Me gusta mucho esto. Bueno, pues... que pueda ayudar un poco a los demás, pues claro. Para eso estamos aquí, ¿no? Claro, es como mi proyecto, mi amplio proyecto. Me ha sorprendido hoy hablar de la felicidad en estos términos. Ha sido algo más profundo de lo que estoy acostumbrado a oír cuando hablamos de este tema de la felicidad. O sea que creo que sí, que ayudaremos un poquito aportando estos datos. Ojalá sea así. David, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenext, la radio del misterio. La clave oculta. Entrevistas en el límite del universo conocido, con Miquel Figueroa.